Roberto Zuckerman fue concejal de Rosario, director de ANSES, ministro de Gobierno de la provincia, ministro de Trabajo, y en estas elecciones del domingo 29 de junio vuelve a postularse por un lugar en el Consejo Municipal de Rosario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Como siempre, un placer estar acá. Bueno, pensaba, y te lo decía el otro día mientras preparábamos la entrevista, que uno de los competidores en las elecciones del 29 de junio, que es Juan Monteverde, tiene como eslogan el intendente que falta. Y en los afiches que vos has pegado en la ciudad promoviendo tu candidatura es falta peronismo. Y a la vez tampoco sos candidato por el Partido Justicialista, porque vas por el Partido País. Contame un poco cómo es eso, a ver. Sí, bueno, lo que yo creo es que claramente falta peronismo en esta ciudad. El peronismo no gobierna la ciudad de Rosario desde el año 73, digamos, del 73 al 76, como le ha pasado más de una vez al peronismo, digamos, la dictadura lo ha proscripto, lo ha perseguido, digamos, y lo ha echado del poder. Bueno, después, con la vuelta a la democracia, el peronismo nunca más gobernó la ciudad de Rosario, y uno ve una ciudad de Rosario cada vez más deteriorada. Entonces, no es que falta un intendente, lo que falta es peronismo, lo que falta es un intendente peronista con ideas vinculadas al desarrollo y a la igualdad. Es decir, el peronismo es capitalista, digamos, el peronismo es capitalista, pero con un capitalismo nacional, con un capitalismo controlado, con un capitalismo donde los trabajadores puedan tener en esa distribución de la riqueza la mitad de esas ganancias, ¿no? Es decir, el 50-50, digamos, que es que justamente los trabajadores no estén marginados de las ganancias que se obtienen producto de su fuerza de trabajo. Entonces, digo, el peronismo es desarrollo, el peronismo es inversión pública, y lo que uno ve es que Rosario es una ciudad que está devastada, una ciudad que está abandonada, una ciudad donde uno siempre hacía la diferenciación entre el centro y los distintos barrios. Esa diferenciación se puede seguir haciendo. Hoy claramente el centro ya ni siquiera es lo que era y los barrios están cada vez peor y cada vez más abandonados. Y eso tiene que ver con una falta de planificación, ya ni siquiera se planifica, no hay políticas públicas que atraigan inversiones, no hay grandes obras públicas hace mucho tiempo. Entonces, digo, lo que acá hace falta es peronismo, es generar una ciudad integrada, una ciudad productiva, una ciudad con desarrollo, con empleo de calidad, con empleo formal, con empleo registrado. Entonces no es que falta un intendente, lo que falta es peronismo. Bien. Pensaba mientras decías esto que por lo menos dos de las listas, una de la Libertad Avanza que encabeza Juan Pedro Aleart, y la lista oficialista, la del intendente que lidera Carolina Labayrú, suelen utilizar este fantasma del kirchnerismo, por esto que vos decís, digo, ¿no? El peronismo no gobierna desde Ruggeri, desde el 73 la ciudad, pero en su campaña aparece esto de es libertad o kirchnerismo, y también en el oficialismo. ¿Qué crees que se juega ahí, digo, ¿no? Una idea, digo, de construcción de que el kirchnerismo como el mal absoluto. Primero, utilizando, digamos, una frase que usaba Néstor Kirchner, que era: nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio. Por supuesto que el kirchnerismo fue, o lo sigue siendo, digamos, con los diversos matices y realidades y coyunturas, digamos, una etapa del peronismo, ¿no? Para mí, digamos, la mejor etapa del peronismo del 83 a esta parte, digamos, ¿no? O sea, yo siempre fui antimenemista, digamos, ¿no? Las políticas del menemismo fueron políticas, no llegaron a ser las políticas que aplica ahora Milei, digamos, pero eran políticas neoliberales, digamos, ¿no? Que uno no estaba de acuerdo porque eran contrarias a la esencia, digamos, y a la doctrina peronista. Lo que queda claro es que, actualmente, con el gobierno de Milei, esas políticas neoliberales, digamos, ¿no? Esto de anarcocapitalismo que le llama, en realidad lo que tiene que ver es una cuestión vinculada a la destrucción del Estado, a las políticas productivas y sociales,
Y en ese sentido, bueno, está claro que tiene que haber, hay un antagonismo, digamos, ¿no? Hay ideas que son obviamente contrapuestas, digamos, ¿no? Lo que yo en realidad lamento es cómo después, ante determinadas situaciones, tanto el gobierno de la provincia con Puyaro a la cabeza y el gobierno de la ciudad con Hafkin a la cabeza, terminan siempre pegados a Milei. Es decir, y lo cual no debería ser así. Si realmente Puyaro es alfonsinista, si realmente Pablo Hafkin es alfonsinista, no pueden tener las posturas que tienen y ser tan tolerantes y mirar para otro lado permanentemente ante la virulencia de los ataques y del odio y de la crueldad que genera el presidente Milei. Y no lo digo solamente en los discursos, sino lo digo lo que hace Milei en la acción. Es decir, la legislatura de la provincia acaba de sancionar un endeudamiento para la provincia de Santa Fe, un endeudamiento internacional de muchísimo dinero, de más de 1.000 millones de dólares, y ese endeudamiento solamente tiene su razón de ser en la falta de recursos que Nación envía a la provincia. Entonces, como Milei seca a las provincias y no le envía recursos a las provincias, entonces la provincia no le queda otra de ir a endeudarse y buscar un crédito internacional. Sí, entonces digo, en lugar de oponerse a Milei, de resistir a Milei, de ser crítico de lo que está haciendo Milei en las distintas provincias, bueno, acá el gobierno provincial va y se endeuda. Digamos, ¿no? Entonces el pato lo terminan pagando los santafesinos, porque ¿qué es lo que pasa? Es como que lo terminas pagando dos veces, porque los recursos de Santa Fe va a la Nación y después esos recursos no vuelven. No vuelven en obra. Entonces, lo mismo podemos hablar en Rosario, por ejemplo, como doy el ejemplo del endeudamiento, podría decirte, bueno, el puente Santa Fe-Santo Tomé que se va a hacer, lo va a pagar la provincia, o sea, lo vamos a pagar todos nosotros cuando lo tendría que pagar Nación. Nación no lo quiere pagar, entonces va a la provincia y lo paga. Es como que lo estuviéramos pagando dos veces. Subsidio al transporte. Bueno, el intendente ya anunció que va a tener que volver a aumentar el transporte después de las elecciones. Ahora bien, a nosotros se nos cobra un impuesto al combustible que se lo queda a la Nación y no vuelve como subsidio a la provincia. Yo personalmente, como abogado, estoy representando a vecinos de Rosario que recurrimos a la justicia federal justamente para que se declare la inconstitucionalidad y de la quita de la eliminación del fondo del subsidio al transporte para todo el país, menos para Capital y Gran Buenos Aires. Entonces, bueno, estamos en esa lucha. Entonces, ¿qué digo? Bueno, flaco, criticá, oponete, juntá más fuerza para que el gobierno nacional lleve adelante distintas políticas. Entonces, no es solamente en el discurso de Milei, es también en las acciones, y lo mismo después cuando le levantan la mano en el Congreso. Entonces digo, no veo mucha diferencia en definitiva en cómo terminan en sus posturas Milei, Puyaro y Hafkin, y entonces por eso nosotros quedamos, por supuesto, en el campo nacional y popular, defendiendo los intereses de la nación, de la soberanía, la industria, los puestos de trabajo, digamos, ¿no? Los sectores más vulnerables. Bueno, entonces, la verdad es que si hacen eso, bueno, nosotros seguimos ratificando, digamos, nuestro posicionamiento, digamos, y nuestras posturas. Bien. Roberto, vamos a la ciudad. Tres grandes problemas que puedas definir que está atravesando Rosario. Algunos me parece que son históricos, medio estructurales, pero bueno, los que vos te parece que son los principales problemas de la ciudad. Bueno, uno de los principales problemas de la ciudad es la seguridad. O sea, más allá de que haya, digamos, todo un discurso, digamos, ¿no?, en cuanto a que la baja de homicidios y la violencia, digamos, ha disminuido. Bueno, todos los días leemos homicidios que se producen en la ciudad de situaciones, digamos, realmente también muy cruentas, digamos, ¿no? El otro día, digamos, fusilaron a una chica con un bebé en brazos, digamos, ¿no? O sea, quiero decir, esta idea de se matan entre ellos, digamos, ¿no? O que es una cuestión de una pelea solamente de violentos, que el resto la vemos de afuera. Digo, esto también tiene que ver
con un recrudecimiento de los abusos policiales. Nosotros vamos a los barrios y hablamos con los pibes y con sus madres y todo, y nos dicen que va la policía y lleva adelante prácticas vejatorias, digamos, ¿no?, de abuso policial, que están denunciando y que no le dan respuesta. O sea, lo que quiero decir es que uno puede, si se quiere, reconocer que bueno, se ha invertido más en móviles o en alguna tecnología, lo que sea. Yo creo que hay un discurso, ¿no?, esto de parecerse, de ser Bukele y todo este tipo de cosas, pero después en la realidad no ha cambiado demasiado, ¿no? Entonces no es solamente una cuestión de una estadística, es una cuestión de cómo se vive el día a día en cada barrio, y eso es muy dificultoso. ¿Y qué es lo que yo digo? Pues decís, bueno, pero eso es una cuestión de la provincia, es una cuestión de la nación. No, es una cuestión de Rosario también. Yo, desde que asumí por primera vez de concejal, empecé a presentar proyectos vinculados a la seguridad y hasta llegué a presentar un proyecto para crear una propia policía municipal. Entonces digo, la municipalidad tiene mucho para hacer en materia de seguridad. Tiene, por un lado, lo que es estrictamente digamos, más vinculado a la seguridad, con personal, con tecnología, etcétera. Pero también pensar que la seguridad es no esperar 40 minutos el colectivo en una zona oscura de la ciudad. Digo, eso también es seguridad, ¿no? Y es seguridad también la dignidad de las personas si pueden vivir en un lugar, ¿no?, mucho mejor que el que viven. Entonces, no es lo mismo vivir en un asentamiento irregular, como le querramos decir, una villa miseria, ¿no?, a vivir en un barrio urbanizado, ¿no?, con apertura de calles, con pavimento, con cordón cuneta. Entonces, vos recorres hoy la urbanización de Villa Banana, que se atribuye a la municipalidad, pero fueron fondos del gobierno de Alberto Fernández. Entonces, digo, vos ves eso y el contraste donde no se urbaniza, digo Villa Banana porque fue de lo último que se ha hecho, digo, podríamos nombrar otras urbanizaciones. En definitiva, lo que digo es que la calidad de vida y la seguridad mejoran notablemente. O sea, la inversión pública, mejorar la calidad de vida, que la gente abra la canilla y tenga agua, que tenga electricidad, que tenga tenga iluminación, o sea, eso también hace que esté limpio el lugar, ¿no?, que no haya problemas con la higiene urbana. Entonces digo, la seguridad es un tema donde la municipalidad nunca se quiso meter, siempre se lavó las manos, y yo no estoy de acuerdo con esa posición. Otro de los temas fundamentales de la ciudad, lo acabo de decir, por ejemplo, el tema basura, el otro residuos en general, digamos, ¿no?, el tema transporte, ¿no? Digo, podría, digamos, desarrollarlo, no sé cuánto tiempo tenemos, pero digo, bueno, podríamos hablar de cuestión de transporte, digamos, ¿no? Y si bien hay cuestiones que pueden ser estructurales, digo, esta cuestión de la frecuencia o que va variando, por ahí mejora, por ahí empeora. De hecho, el gobierno municipal, el intendente ha anunciado la compra y ha puesto unidades nuevas. Pero hay algo que tiene que ver, sí, ya me quería hacer una aclaración con eso, no, que tiene que ver con el precio, el transporte, que me parece que como que la ciudad se ha desentendido de eso. Claro. Yo, cuando asume Milei, elimina el fondo compensador, no para toda una motosierra selectiva, digamos, claro, porque es para el interior del país, pero no para AMBA, y el boleto se va de 200 pesos, que valía hace un año y medio, a 1.200, y ahora va a haber un nuevo aumento, digamos. Sí. Y parece, bueno, nada, el intendente dijo, bueno, estas son las reglas de juego, le transfiero es el costo o el valor del boleto a la ciudadanía. Sí, bueno, recordemos que no tenemos subsidios nacionales, que es lo que yo acabo de decir, de que presentamos la acción judicial para que nos devuelvan ese dinero y que volvamos a tener ese subsidio al transporte, pero por otro lado, tanto la provincia como la municipalidad ponen plata en el subsidio al transporte. Digo, lo cual... eso uno por supuesto que lo valora, pero como bien decís vos, no es menor que el principal subsidio, que era el nacional, no esté más y que lo eliminen en Rosario y que siga en el AMBA. Porque además nosotros, más allá del gobierno, y aunque haya sido un gobierno nuestro que gobernaba la nación, siempre criticamos la distribución de subsidios. Bueno, siempre la criticaron los que gobernaron la ciudad, pero ahora Milei lo eliminó y no dicen nada. Entonces... por supuesto que el precio hace que la gente se baje del colectivo. Claro. De hecho, hay un auge enorme de todo lo que tiene que ver con la venta de motos, de las motos más comunes, digamos, más simples, claro, las motos más económicas, digamos, donde con 1 millón y pico de pesos tenés una moto. Bueno, la gente se baja del colectivo y se sube a la moto, porque obviamente que genera...
porque no es el precio solamente, es el precio y el mal servicio en muchos casos. Hay días. líneas que funcionan bien, esto hay que reconocerlo, digamos, ¿no? Yo justamente en mis recorridas, toda la semana pasada pregunté específicamente por cómo funcionaba el servicio a los usuarios en las paradas, etcétera. Hay líneas que funcionan mejor, hay líneas que funcionan muy mal, hay muchas líneas que no entran a muchos barrios, el servicio nocturno y de fines de semana y feriados es casi inexistente. Ahora bien, también quiero señalar esto que tiene que ver con una crítica histórica que yo vengo haciendo. Las mejores líneas son las que administra la municipalidad con la empresa móvil, que era antes la Semtur y la Mixta. Y las peores líneas son las que están en manos del privado. Recordemos que tenemos casi mitad de líneas de la municipalidad y mitad de líneas de un privado. Con más razón, entonces, con estos argumentos, hay que hacer lo que yo planteé hace más de 10 años, que es que tengamos el 100% de las líneas municipales. Porque de esa manera, primero, como no tiene por qué tener un margen de ganancia, entonces ahí podés quizás no aumentar tanto el pasaje. Por otro lado, podés hacer un diseño del transporte totalmente distinto, ir modificándolo a la medida de las necesidades, cosa que no podés hacer cuando ya tenés los pliegos y tenés años y tenés cosas que cumplir, claro, cuando tenés un privado. Entonces, yo insisto con que nosotros tenemos que ir al 100% de empresa pública de transporte. La municipalidad, bueno, como sabemos, nunca lo quiso hacer. Y bueno, los resultados están a la vista. Cuando quisieron traer un tercer jugador se fundió y se tuvo que ir, tuvieron que volver a absorber las líneas. Entonces, y otra cosa más, no podemos hablar de transporte si no hablamos de tránsito. ¿Sí? Va todo unido, ¿no? Porque las frecuencias, el otro día un chofer me decía, vos decís de la frecuencia, pero vos sabés lo que es cruzar el centro. Yo le digo, sí, yo te entiendo, claro, por supuesto. Hay que subirse al bondi. Claro, digamos, tenés que ser chofer y cruzar el centro y demorarte media hora y todo lo que sea. Claro, pero lo que pasa es que eso también tiene que ver con el tránsito, o sea, por dónde anda ese colectivo. No es lo mismo si tiene un carril exclusivo que si no lo tiene. Entonces, bueno, no es lo mismo si vos tenés un colectivo gigante, así podés tener colectivos más chicos que entran al centro y hacer transbordo y que haya troncales. Y bueno, quiero decir, hay muchísimo para hacer. El tránsito en la ciudad de Rosario es absolutamente caótico, sí. No solamente ya en el centro, en el microcentro, sino entrar y salir de la ciudad en sus bordes es ya imposible, digamos, ¿no? Las demoras son enormes por la cantidad de gente que se fue a vivir a otras localidades. Claro. Entonces, lo que digo es, hay muchísimo para trabajar en sentido y lamentablemente no vemos que se esté haciendo, ¿no? Bien, otra cuestión que me parece que es importante, que por ahí desde el Consejo se ha abordado, tiene que ver con la cuestión habitacional y la situación de las personas inquilinas, digamos. Nada, ¿qué mirada tenés, digo, de cómo se planifica Rosario? Esto, bueno, recién decías algo de esto, digo, mucha gente, el que puede y tiene las condiciones, se ha ido a vivir a ciudades del conurbano, digamos, rosarino. Sí. ¿Qué cosas se puede hacer desde el Consejo? ¿Qué cosas proponés vos para ese sector de la población? Bueno, es un problema enorme, digamos, donde gran parte de los recursos de la población se va en alquiler, digamos, ¿no? Y máxime cuando encima, digamos, con estos modelos neoliberales, digamos, no quieren ningún tipo de intromisión por parte del Estado regulando el sistema, o más derechos para los inquilinos, ¿no? Entonces, claramente lo que hace falta es que el Estado intervenga en ese mercado, y lo puede hacer. Hay distintos modelos, hay modelos en el mundo donde el Estado tiene viviendas que también ponen alquiler y eso hace que baje o que regule el mercado. Nosotros acá tenemos una cantidad de viviendas ociosas, o sea, quiero decir, para que se entienda, casas y departamentos vacíos que tiene que ver solamente una cuestión de una especulación inmobiliaria, de gente que invierte en ladrillos, digamos, ¿no? Y que después eso no lo ocupa nadie, ¿no? Y eso no hace que bajen los precios de los alquileres, ¿no? Porque decían, no, porque acá el problema es la falta de oferta, no quieren ponerlos en alquiler porque lo que... Bueno, ahora con la derogación de la ley de alquileres hay más oferta y sin embargo los precios no bajaron. Los precios no bajaron.
Por supuesto, digamos, ¿no? Y no estamos hablando de, digo, yo no culpo, no pongo el dedo sobre la persona que puede tener una rentita, que puede tener una dos, tres propiedades, también, claro, que la heredó, que se la ganó con su esfuerzo y que quiere alquilarle a otra persona. No pasa por ahí. Estamos hablando de los que tienen decenas de cientos de departamentos, claro, y grandes inmobiliarias, digo, grandes constructoras. Entonces, yo estoy convencido que el Estado tiene que intervenir. Mira, uno recorre todos los barrios, ¿no? Desde el centro a la máxima periferia de Rosario. Y hoy lo que uno ve son trabajadores y trabajadoras que obviamente quisieran poder vivir mejor, poder tener su propiedad, si pudieran comprarla en cuotas accesibles, si tuvieran acceso al crédito, o por supuesto poder alquilar. No pueden hacer nada de eso, terminan viviendo en condiciones realmente que son lamentables, digamos, ¿no? Trabajadores registrados, con su recibo de sueldo, o sea, no esta idea, bueno, ¿y qué querés? Que se compre una casa el que no tiene trabajo. No, estamos hablando de trabajadores que todos los días se rompen el lomo, que tienen varios laburos, que crían a sus hijos, que quieren un futuro mejor y que nadie desde el Estado, de ningún nivel del Estado, le da esa posibilidad de acceder a una vivienda como corresponde. Entonces yo estoy convencido, no solo el Estado municipal, sino los tres niveles del Estado, digamos, tienen que trabajar en ese sentido, urbanizando y creando condiciones, digo, para todos los sectores sociales, ¿no? Porque también lo que creo es que sería bueno que haya acceso al crédito y que también la gente pueda acceder a su vivienda, ¿no? Había una vieja discusión, digamos, del peronismo con la izquierda, históricamente, digamos, ¿no? Donde el peronismo decía todos propietarios, ¿no? Cuando la izquierda decía todos proletarios, decía, el peronismo decía todos propietarios. O sea, uno quiere que el trabajador tenga su casa, tenga su departamento, tenga su propiedad, ¿no? Esta cosa. También digo, ya entrando, digamos, en otra sintonía vinculada a ese tema, también hay realidades que tienen que ver con que personas que tienen acceso a la vivienda o acceso al crédito no buscan esa solución, sino que prefieren quizás alquilar, digamos, ¿no? Porque no quieren invertir ese dinero en eso, prefieren utilizarlo en otras cosas, darse otros gustos, usar su dinero para el ocio, para otras cosas. Digo, también hay una cuestión generacional, que no hay, digamos, un arraigo o esta idea del ladrillo, ¿no? Esta cuestión de la permanencia, de una cuestión, digamos, bueno, de que toda la vida van a vivir en el mismo lugar, ¿no? O sea, sí, que tiene que ver con una cuestión más de época, también cómo se construye, cuánto se construye, los espacios, digamos, muy chiquitos, mucho monoambiente. Sí, hay cambios en la configuración de la idea de familia, digamos. Por supuesto, menos hijos. Bueno, eso es todo un tema, realmente que yo creo que se aborda poco. Claro. Que es la cuestión vinculada a la baja natalidad, pero se está viendo de una manera pero muy evidente, muy palpable en las escuelas principalmente. Digo, uno va a las escuelas y ve cómo, por ejemplo, en los jardines provinciales, que son de 4 y 5, están con salas de 3, porque ni siquiera llegan a cubrir 4 y 5. O sea, hace unos años atrás vos querías mandar a tu hijo a un jardín provincial y no había lugar ni por casualidad. Claro, no, bueno, y hoy hasta tenés cupo, hasta en la edad de 3 o de 4 y de 5, porque no llegan a cubrir los cupos. Y eso tiene que ver con la baja natalidad. Los turnos tardes, que cada vez, digamos, están, digamos, con menos chicos. O sea, es un tema también muy interesante. A otra planificación, claro. Bueno, a ver, pasa en el mundo, ¿no? Sí, totalmente, no es algo privativo de Argentina. Bueno, la última, hay toda una tendencia, casi una competencia, que uno a veces ve entre el gobierno nacional, los provinciales, también los municipios, por esta idea de bajar impuestos, de quitar presión impositiva y demás, que es, a todos nos encantaría no pagar ningún impuesto, ninguna tasa, pero a la vez entendemos que para que existan determinados servicios y prestaciones que el Estado tiene que dar, se necesita cobrar impuestos, y en todo caso la discusión será quién paga más, quién paga menos, quiénes son los que los pagan. ¿Cómo ves ese debate? ¿Qué mirada tenés? Pensando, que hay, por ejemplo, el intendente suele plantear esto, bueno, sacamos trabas, bajamos, bueno, una cosa son las trabas y otra la cuestión impositiva, digamos, sí. ¿no? No, bueno, a ver,
Por supuesto que uno, si plantea una justicia tributaria, tiene que plantear que paguen, ¿no?, los que más tienen. Digo, esto es claramente así. Lamentablemente el gobierno, empezando por el gobierno nacional, esto no es así. Y entonces, digamos, en lugar de acomodar algo que había que acomodar, que era la cuestión tributaria y la presión tributaria, sobre todo para los más vulnerables. Cuando digo los más vulnerables me refiero a la pyme, a la micropyme, digamos, ¿no? O a distintos sectores de trabajadores. Bueno, lamentablemente, digamos, ¿no? Lo que hace es generar cada vez más evasión, digamos, cada vez menos pagos de impuestos, porque total, como no quieren un Estado y no van a brindar ningún servicio, no van a hacer obra pública ni nada, digamos, parecería como claro, que entonces no les importa tanto recaudar. Entonces, algunos quizás malinterpretan esto y se ponen contentos con ese tipo de decisiones, ¿no? Pero después claramente esas decisiones se padecen. ¿Qué es lo que pasa? Pasa justamente que como la nación deja de recaudar, entonces las provincias y los municipios tienen que buscarle la vuelta para recaudar y compensar todo ese dinero que no viene de nación. Por eso recién yo criticaba este acceso al crédito que va a tener y que acaba de pedir la provincia, de endeudarse la provincia, que es justamente porque la nación no le manda plata, entonces la provincia se endeuda. Lo mismo pasa con los municipios, digamos. Entonces la nación te presiona para que vos quites tasas municipales y la municipalidad dice, pero pará, flaco, no tengo un mango, digamos, claro, déjame recaudar. Entonces, claramente hace falta una profunda reforma tributaria acordada entre los tres niveles del Estado, porque es fundamental quitar carga tributaria, insisto, sobre todo a los más pequeños. Digo, pequeños comercios, pequeñas industrias, ¿no? Necesitan una reducción de carga tributaria. Hay mucha informalidad, el 70% de la informalidad laboral se da en pymes, micropymes. Entonces, claro, nosotros necesitamos que ese kiosquero, ese almacenero, ese verdulero, ese carnicero, ese pequeño taller, puedan tener una carga tributaria menor para poder regularizar su situación en AFIP como comerciante o industrial, pequeño comerciante, pequeño industrial, o como empleador, digamos, ¿no? Para poder pagarle a su trabajador también como corresponde y que ese trabajador, digamos, no esté en la informalidad. O sea, quiero decir, hace falta una reforma tributaria y que esto justamente tenga que ver con la capacidad contributiva, ¿no? Perfecto. La última, ¿por qué hay que votar la lista país el 29 de junio? Bueno, vos lo decías, yo arranqué mi carrera política siendo jefe de ANSES, al mes de que Cristina creó la asignación universal por hijo. Después fui concejal en un par de oportunidades, nunca con reelección, he cumplido otras funciones provinciales y nacionales. Bueno, tengo biblioratos de trabajo hecho como concejal, tengo proyectos sobre todos los temas de la ciudad que se pueden consultar en mi página. Y bueno, obviamente que uno siempre lo que le pide al votante es que trate de identificarse, ¿no? Es decir, si están de acuerdo con las ideas que uno y la trayectoria y las acciones que uno ha llevado adelante, bueno, me parece que bueno, soy una opción para este 29 de junio. Perfecto. Roberto, muchísimas gracias por venir. No, por favor, a ustedes.